Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Soto y voy a contestar la siguiente pregunta basada en el libro El problema del poder constituyente, constitución, soberanía y representación en la época de transiciones por Miguel Ayuso. ¿Cuál es el problema del poder constituyente en la fórmula Estado de naturaleza versus Estado social de derecho? Primero, debemos simplificar algunos conceptos. En el capítulo que trata acerca del Estado natural y social de derecho, escrito por Juan Fernando Segovia, no se habla exactamente acerca del problema del poder constituyente para el Estado natural, ni el del Estado social, sino más bien de dónde se origina y qué controversias tuvo al ser originado por los ideólogos de aquel entonces, el problema visto desde el punto histórico, político y filosófico. Sin embargo, uno de los problemas a referirse con poder constituyente que sí aparece dentro de este capítulo directamente es que las personas confunden el poder constituyente con el poder constitucional. Poder constituyente es aquel que nace de la sociedad civil, mientras el poder constitucional son los mecanismos que derivan de la Constitución para regular el gobierno o nuestros mandantes. ¿Qué es un Estado natural de derecho? Hay diferentes ideólogos dentro de este libro que cada uno tiene una opinión, un argumento diferente respecto al Estado natural de derecho. Para Grotius, la ley natural tiene un poder que acuerda con todos los individuos, que es un efecto del derecho de castigar al formarse el contractualismo político moderno. Para él es necesario un soberano, pero que éste puede ser castigable. Sin embargo, este soberano es monárquico y por ende no es soberano, ya que la soberanía radica de la sociedad civil al delegar su potestad a sus gobernantes y de ser regidos por ellos. La delegación supone el derecho del pueblo a fijar una forma de gobierno que normalmente se ve en un Estado social de derecho. Para Hobbes, Estado de naturaleza es un estado pasional, presocial y prepolítico, no racional ni jurídico. Por tanto, en el que luchando por acrecentar su poder, los hombres viven en constante peligro de muerte. Este miedo a la muerte hace nacer la razón, y ésta formula las leyes naturales que permiten establecer la paz. Para alcanzar la paz hay que pactar. Pactar significa que los hombres, convertidos en racionales por el miedo a la muerte, se hacen capaces de advertir que deben ceder su poder a un tercero o ajeno al pacto que, asumiendo la totalidad del poder cedido, asegurará la vida de cada uno. Este pacto es considerado como la ley máxima y con esta ley máxima el estado natural del hombre se puede volver estado social de derecho al crearse una ley máxima que regule a sus mandantes. Es de suponerse que esa ley máxima debe ser una constitución, pero en el caso de Hobbes es suficiente que exista un contrato con el Leviatán o el Estado para que la sociedad civil cumpla la necesidad general de ser regulado. Pero este contrato no necesita límites en el poder. Para Hobbes, las personas que pactan con el Leviatán ceden totalmente ante él y este Leviatán se caracteriza por su fuerza y el uso de poder antes de cualquier poder residual que proviene del pueblo. John Locke, en cambio, sostiene un argumento parecido al de Hobbes, pero discrepan en ciertos aspectos. Para Locke, el hombre vive originariamente también en un estado de naturaleza, que aparece marcado por el carácter de criatura. El hombre es creación de Dios y su propiedad, pero lejos de avanzar en un camino teológico, Locke extrae inmediatas consecuencias políticas diametralmente opuestas a las hobbesianas. Si Dios es nuestro propietario y Él nos ha creado sin haber dispuesto que la voluntad de los demás debe seguirse por naturaleza, los hombres somos libres e iguales. Libertad e igualdad que tiene ciertos límites impuestos por la ley natural y que podrían conceptualizarse como deberes morales, el de no dañarse a sí mismo y el de no dañar a los otros, es decir, preservarse a uno mismo y preservar al resto de la humanidad. El estado natural no es pasional para Locke, sino racional. El hombre se guía por la razón, y aunque ésta no influya políticamente en la sociedad, la razón lleva a los hombres a vivir socialmente en absoluta libertad e igualdad. Sin embargo, Locke afirma que conocer la problemática de esta ideología, al creer que la sociedad puede ser completamente civilizada y respetuosa a través de la razón. Existen aquellos que sufren de una ausencia de razón, e incluso otros que, conociendo, intentan perturbar la libertad de las personas.
Para ello Locke resuelve que como cada uno tiene soberanía de sí mismo, también tiene el derecho a hacer justicia por mano propia, pero esta a su vez se vuelve otro problema. No olvidemos que la ley de Talión tiene más o menos algo similar, el ojo por ojo, diente por diente, hacer justicia por mano propia, pero obviamente como dijo Gandhi, ojo por ojo dejará ciego a todo el mundo, porque no puedes medir tanto ese tipo de justicia, porque quizás la gente al tener su propia justicia va a querer vengarse y hacer daño a los demás y ya está como que vuelve a generar este daño para que otra persona vuelva a tomar justicia por mano propia y así sigue una cadena que no va a parar de odio. Locke concluye que no podemos vivir en ese estado de naturaleza racional, ya que la corrupción y los vicios del hombre degenerados no permiten que vivan en sociedad. Por ende, se necesita un estado social de derecho, en donde no solo se respetan las libertades individuales por simple razón, sino por un ente que regule la sociedad de sí misma, o sea, de la gente inmoral, corrupta y viciosa que deriva de ella. Montesquieu, en cambio, habla acerca de las leyes políticas que nacen de las condiciones humanas que lo rodean, como el clima, la ley, la religión, costumbres, etc. Y estas leyes políticas tienen que adaptarse a ese desenvolvimiento natural, o sea, las leyes políticas deben crearse acorde a las necesidades de esas personas. La misma razón humana gobierna a todos los pueblos de la tierra, mientras las leyes no son la estructura misma de las cosas creadas, sino una creación humana. El estado de naturaleza, según Montesquieu, se convierte en estado de guerra y conflicto al que se pone fin por las leyes positivas. Las leyes del hombre, entre estas, derecho político, que es un tipo de norma constitucional que regula las relaciones gobernantes y gobernadas. Sin embargo, Montesquieu nunca ha teorizado sobre el poder constituyente, que es necesario dentro de un estado social de derecho. Las leyes positivas no son suficientes para regular un estado, ya que no habría nada que regule estas leyes. No tendríamos estado social de derecho sin un poder constituyente que haga respetar esas leyes positivas por parte de sus gobernantes. A veces las leyes pueden ser un poco torcidas o no necesariamente si algo es legal es algo moral, porque por ejemplo en 1939-40 cuando Hitler estaba llegando al poder, o sea, el sano juicio del Führer era la justicia, ¿ya? Pero mandar a matar judíos, o sea, ser un genocida, o otras cosas, como votar a personas que no sean alemanas del país, no son leyes o políticas correctas. Rousseau planteaba que el problema de la ley no se vincula a la naturaleza o este estado de naturaleza del hombre, sino de manera remota en tanto la libertad e igualdad es la condición y o el derecho natural del hombre, que en estado de naturaleza se ve contrariado por las cadenas ilegítimas que genera la fuerza. La voluntad general como poder moral y por lo mismo político como única potencia capaz de reprimir los intereses particulares y decidir qué es el interés general. Para él, la división de poderes es más que nada un malabar político que despedaza a la comunidad. El constitucionalismo, para Rousseau, es la negación de la representación de las divisiones de poderes y de la limitación de esto. La soberanía deberá considerarse como voluntad general, y esa es la única constitución y ley que debe existir, contrario al Estado social de derecho, en donde la voluntad general se manifiesta a través de representantes políticos, que son regulados por los límites constitucionales. La división de poder, para que los derechos sean respetados, deberá existir una constitución que respete y haga respetar los derechos humanos más allá que solo actuar acorde a la voluntad general. Sieyes, en cambio, decía que la Constitución, al igual que la sociedad política, no puede tener por objetivo sino garantizar, servir y extender los derechos del hombre, en cuanto miembro de la sociedad, esto es, reconocerlos de modo inequívoco. Al igual que el anterior ideólogo, la voluntad general importa bastante, pero es imposible entender esta voluntad general sin organización o división de poderes, ya que cada uno interpretaría ese tipo de voluntad a su manera, y esto hará desorganizar una sociedad civilizada. La primera división que se debe hacer de poderes es el poder constituyente con el poder constituido, porque si se pudiera constituirse a sí mismo, pronto cambiaría su naturaleza y se devoraría y a todas las criaturas que busca ordenar. O sea, las personas que
tratan de crear esta constitución, el pueblo. La primera división que se debe hacer de poderes, la naturaleza del hombre está sometida a necesidades que a su vez es el deseo de bienestar. Por ende, está dotado de los medios para satisfacerle, la inteligencia para conocer, la voluntad para decidir y la fuerza para ejecutar. En el estado de naturaleza para Sieyes no hay ley alguna, solamente individuos libres que deciden pactar en forma voluntaria la formación de la asociación o estado por mutua conveniencia. Él, más que hablar de una constitución o una ley que deba obedecerlos todos, incluyendo los mandantes, él habla más acerca de una asociación, ni siquiera estado, ¿ya? Y que esta misma asociación de personas, este grupo mayoritario de personas, ellos son los que deben hacer las leyes, o al menos que las leyes sean para esa mayoría, porque la mayoría, según Sieyes, representa al pueblo, representa a toda la sociedad civil. La asociación tiene como meta la protección de la libertad y los derechos de los asociados, sin necesidad de un contrato o pacto expreso, bastando una convención tácita o formal de reconocer todos como ley la voluntad de la mayoría de los asociados. Se distingue el Estado social de derecho, ya que en este tipo de Estado normalmente la función legislativa es la que elabora las leyes para los asociados, no los mismos asociados, y por ende divide el poder para que no se concentre en esa mayoría. Las mayorías no siempre son buenas. Debe existir el derecho y la ley para regular esa voluntad de la mayoría. Sin ley, lo malo es bueno, lo bueno es malo, y la mayoría podría abusar del poder de las minorías. O sea, podría abusar de las minorías, lo cual no es garantizar un Estado social de derecho, porque se supone que un Estado social de derecho debe reconocer los derechos a todas las personas, no solo a ciertos grupos. Conclusión: al revisar las diferentes posturas de los ideólogos, si bien eran necesarias para que la idea perfecta de un Estado social de derecho, mediante una constitución elaborada por una función legislativa no necesariamente una función legislativa, pero normalmente las personas que redactan las leyes, no la constitución sino las leyes, es la función legislativa de un Estado. Para favorecer a los mandantes, que son los ciudadanos, se conciba, era necesario también poco a poco mejorar cada postura, arreglando los errores de cada argumento de cada ideólogo acerca del Estado natural y el Estado civil que habla el libro, en este caso Estado social de derecho. En este capítulo nunca se menciona, mejor dicho, el Estado social de derecho, pero se usa bastante una palabra que se llama Estado civil, ¿ya? Me imagino que no es lo mismo, pero como estábamos hablando acerca de la evolución histórica, ¿ya? El Estado civil podría ser lo más cercano a Estado social de derecho, porque un Estado civil ya es una sociedad civilizada, o sea, para que haya hayan personas civilizadas, significa que sean ciudadanos de un gobierno. O sea, para que sean ciudadanos de algo, necesitan obviamente tener un Estado, un gobierno, ¿ya? Entonces, a esto se parece, o sea, esto es lo más parecido a lo que yo he podido encontrar en el libro de Estado Social de Derecho. Y al mismo tiempo he comparado cada postura de cada ideólogo del Estado natural con el Estado Social de Derecho, que es básicamente un Estado que tenga una constitución o al menos una ley que todos obedezcan y que se hagan respetar los derechos del hombre. Normalmente este Estado es democrático, o sea, las personas eligen sus gobernantes. Se podría decir, como lo hemos venido afirmando con Miguel Ayuso, que el constitucionalismo es la respuesta de los tiempos modernos al proceso de secularización europeo que en plano normativo político desplazó el derecho natural católico, fundado en la trascendencia de lo natural, y trató de hallar el fundamento de la ley en la sola naturaleza humana, en el consenso político constitutivo de las sociedades civiles y en las normativas que habrían de regirlas. Derecho natural racionalista, contractualismo, positivismo, todo lo que se encadena a la creación de un Estado social de derecho. Gracias.